Bueno, buenas tardes. Le vamos a dar comienzo a la segunda jornada de Colegio Médico Río Cuarto. Yo como miembro del comité científico voy a presentar a Mercedes Narvaja Luque, que es licenciada en nutrición y especialista en nutrición clínica y dietoterapia, y nos va a hablar un poco de viandas saludables, alimentación saludable. Bueno, Mercedes, bienvenida. Muchas gracias. Hola a todos, gracias por venir. Bueno, como dijo Mari, yo voy a hablar un poco sobre la importancia de la alimentación en los niños y en los adolescentes, teniendo en cuenta que cada vez más uno está con poco tiempo, empieza toda la jornada escolar, empiezan a almorzar en el colegio y es muy importante esto de no perder de vista que es una situación de nutrición en la que no solo es salir del apuro y que coman y que pasen de largo, sino también empezar a fomentar un poco más conciencia bueno, en esta planificación. ¿Por qué es clave la alimentación en la infancia y en la adolescencia? Porque justamente en esta etapa es donde se genera los mayores picos de crecimiento y desarrollo, no solo físicos, sino también intelectuales, a nivel cerebral, donde también vamos a ir generando adquisición de hábitos que van a ir durando para toda la vida, ¿no? Esta adquisición de hábitos se pueden dividir como en dos cuestiones. Por un lado, hablando de manera positiva, la adquisición de un hábito positivo en la casa, con buenas prácticas, con un buen entorno que acompañe esa nutrición, que va a hacer que el día de mañana los niños y los adolescentes, a medida que vayan creciendo, puedan prevenir múltiples enfermedades o bien que se viva dentro de un entorno más patológico cuando a su vez se puede llegar a sumar algún antecedente familiar, como por ejemplo padre, madres diabéticos o con obesidad, que ya tengan ese antecedente y que junto con malos hábitos durante la infancia y la adolescencia, el día de mañana, en la edad adulta, puedan padecer todas estas cuestiones. ¿Cuáles son los principales picos de crecimiento que se generan en esta edad? Hay tres. En la infancia temprana, que es de 0 a 2 años, en la infancia media, que es de 3 a 9 años, y ya a nivel de la adolescencia, que va desde los 12 hasta los 16 años. En estas tres etapas es o sea, esta etapa aumentan los requerimientos de energía, de proteínas, de vitaminas, minerales, justamente para poder afrontar mejor ese crecimiento y que a largo plazo no hayan déficit ni ningún tipo de patología. Acá hice un gráfico que está bien vinculado o sea, bien de Argentina, digamos, a través de la Sociedad Argentina de Pediatría y a la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, para que se vea cómo dentro de toda la Argentina, en la Patagonia es donde hay mayor porcentaje de niños y adolescentes que tienen y padecen obesidad, y cuál es el porcentaje que está relacionado a esta obesidad y a este sobrepeso con resistencia a la insulina, con síndrome metabólico, con dislipemia y con hipertensión arterial. Entonces, no es solo qué vamos a comer para pasar el tiempo y hacerlo rápido y solucionar y que sea algo lo más práctico posible, sino también prestar atención que cada vez más, a medida que pasan los años y con la mayor demanda con la mayor oferta de alimentos y de productos ultraprocesados que suele haber en los supermercados y demás, cómo estos índices van a ir aumentando progresivamente, generando que cada vez esta población sea de más riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los nutrientes claves que los niños van a requerir en estas etapas de crecimiento? Los fundamentales son seis: las proteínas, el hierro, el calcio, el zinc, las vitaminas, sobre todo la A, la C y la D, y el omega 3. Dentro del grupo de las proteínas es muy importante su incorporación porque es la que participa en el desarrollo muscular, participa en el crecimiento estructural de los huesos, de la piel, del pelo, participa en la recuperación del músculo dañado cuando los adolescentes sobre todo empiezan un tipo de actividad física más intensa, participa en la regulación metabólica. Mientras más masa muscular yo tengo mayor sensibilidad a la insulina, por ejemplo, lo cual eso es muy favorable para prevenir la diabetes, entre otras funciones más. Dentro de las proteínas, o sea, las encontramos en todo lo que son las carnes, el pollo, la carne de vaca, el huevo, el pescado, los lácteos. No solo, bueno, acá entra el rol también del calcio, que ya ahora voy a hablar sobre eso, pero bueno, no solo en estos alimentos los encontramos, también hay proteínas dentro de origen vegetal, como por ejemplo las lentejas o las legumbres en general,
pero que tienen, son como un poquito más como de baja biodisponibilidad, son siempre mejores las de origen animal. Dentro del hierro hay que tener en cuenta que también tenemos dos tipos de hierro, el hierro Hem y el hierro no Hem. Uno está presente dentro de los alimentos de origen animal, mientras que el no Hem está presente dentro de los alimentos de origen vegetal. El hierro Hem tiene mucha más fácil biodisponibilidad, se absorbe en un gran porcentaje, a diferencia del no Hem, que es más débil, y hay ciertos nutrientes que pueden entorpecer esa absorción, como hay otros que la pueden facilitar. Por ejemplo, la vitamina C, que está por ejemplo, en el limón o en la naranja, actúa como facilitador del hierro Noem. Entonces, cuando uno come ensaladas de hojas verdes, lentejas o por ahí para niños o adolescentes que eligen no comer carne y son vegetarianos, es muy importante que esos alimentos ricos en hierro Noem estén acompañados de vitamina C para mejorar esa absorción, más allá de una posible suplementación, que sería una cuestión de verlo. Y dentro de los alimentos de origen animal, que sería el hierro Hem, está presente, por ejemplo, la carne de vaca, la morcilla, el hígado, que siempre son los que mejor absorción tienen. El hierro Hem actúa también como facilitador y junto a la vitamina C y, por ejemplo, el calcio, que es muy importante incorporarlo, si lo acompañamos con alimentos de origen vegetal ricos en hierro, compiten y gana el calcio por sobre el hierro. Entonces es muy importante ahí poder reservar el aporte de calcio para desayunos y meriendas y del hierro no M en este caso para almuerzos y cenas. Dentro del omega 3, nosotros en nuestra alimentación, en nuestro organismo, tenemos ácidos grasos que nuestro organismo no puede producir y que es muy importante poder incorporarlos de manera exógena a través de la alimentación. El omega 3 que es totalmente antiinflamatorio, previene mucho todo lo que son las patologías cardiovasculares, mejoran el perfil lipídico del organismo, ayudando a aumentar el colesterol bueno y reducir el malo, por ejemplo. Y después está el hierro, el omega 6 que hace un efecto contrario, genera inflamación, que es totalmente normal y fisiológico en nuestro organismo la necesidad de incorporar de los dos. Generalmente es más importante tener mayor porcentaje de incorporación del omega 3 por sobre el 6, pero hoy en todos los productos procesados, como las galletitas dulces, la margarina, entre otros panificados, suele haber bastante omega 6 haciendo una variación en esa relación y superando la proporción de omega 6 por sobre el 3. Entonces uno, sin darse cuenta, vive en un estado de inflamación crónica justamente porque no tiene este balance como corresponde del omega 3. En Argentina por ahí no es lo más común o sea, comer pescados, mariscos, entonces es muy importante su incorporación y en caso de que no guste o que no haya mucha frecuencia del consumo de estos alimentos, incorporarlo a través de la suplementación, que venga o provenga del aceite de pescado, que tiene mucha mejor biodisponibilidad que el que viene de aceite de chía, por ejemplo. El pescado en los niños, cuando obviamente a partir de una determinada edad que ya pueden empezar a incorporarlo, es clave el consumo de este tipo de grasas porque es el que participa en el desarrollo de las vainas de mielina, que está todo vinculado a a la salud cerebral. eh, bueno, y ayudan obviamente a lograr un buen crecimiento. Dentro del calcio, que también es clave, participa en la salud ósea, en el funcionamiento neuromuscular, en la coagulación, en la construcción, en la mineralización y en la fortificación de los huesos, sobre todo para los chicos deportistas, es muy importante la incorporación del calcio porque justamente va a participar y a evitar las lesiones. En este caso, por ahí uno siempre vincula el calcio a la leche y al queso y hay un montón de otros alimentos que son muy ricos en calcio que si se incorporan de manera diaria va a tener muy buenos beneficios, como por ejemplo las semillas de sésamo, bueno, el brócoli también contiene, los quesos más semiduros a duros, por ahí que si bien tienen más sodio y por ahí tienen más porcentaje en grasa, también lo tienen de calcio, pero en los niños por ahí tanto no se regulan algunas cuestiones de calorías y de porcentajes de estos. Y tener en cuenta con el calcio el tema del hierro, que si hay un paciente o hay un niño o un adolescente que está en pleno proceso de estirón, digamos, o de pico de crecimiento, suelen tener más déficit de hierro, entonces es muy importante poder relacionar el aporte de hierro y de calcio para que uno no compita con el otro y que eso genere una mala absorción. Dentro del zinc, bueno, tenemos que también es esencial para el crecimiento físico, la maduración sexual, el desarrollo cognitivo y el fortalecimiento del sistema inmune. Por ahí no es tan común hablar del zinc, pero para todas estas etapas de crecimiento y desarrollo es muy importante. Y también lo encontramos en alimentos como los frutos secos, los hongos, por ejemplo, el salmón,
los quesos también suelen estar ahí. Algo que no dije sobre el calcio, que también es muy importante y dentro de las vitaminas, es que no solo es qué como y cómo como y demás, sino también tener en cuenta otros patrones que van a ayudar a esto, como por ejemplo la exposición al sol, porque gracias a la exposición al sol uno tiene mejor síntesis y absorción de vitamina D y toda una cosa va participando con la otra en esto de la absorción de los minerales y de las vitaminas para que cada uno cumpla una función determinada. Bueno, después, la importancia de elegir bien los hidratos de carbono. Acá hay un tema y también hay muchas cuestiones para ir teniendo en cuenta, sobre todo para la etapa de crecimiento. Para los niños y para los adolescentes es clave la incorporación de los hidratos de carbono porque justamente son los que nos van a brindar la energía necesaria para afrontar el día, la jornada escolar, el entrenamiento y todo lo que tienen durante el día, ¿no? Dentro de este grupo hay distintas clasificaciones y cada una cumple una función determinada. Por ejemplo, dentro de los hidratos de carbono complejos son los que van a brindar una energía de manera lenta, progresiva a lo largo del día. Si mi hijo juega al rugby a las 6:30, 7 de la tarde y por ahí durante el día está con muchísimas actividades, no suele comer como corresponde, es muy importante que sí yo garantice que ese almuerzo que él va a tener, sobre todo en el colegio, tenga un buen aporte de carbohidratos complejos, como es, por ejemplo, las lentejas, la quinoa, el arroz integral, papa, batata, choclo, en una proporción que acompañando con proteína y vegetales cumpla la función de energía. A veces, en el afán de no, por ahí no darlo, por ahí hay como toda una cuestión de miedo de incorporar mucho, porque por ahí tiene sobrepeso y me da miedo agregarlo. Es muy importante que tiene que estar para brindar esta energía porque si no la proteína que se incorpora dentro de esa alimentación, como es un bife con ensalada y nada más, por ejemplo, termino generando que la proteína sea la que me va a dar energía y no la que me va a ayudar a aumentar la masa muscular, por ejemplo, obviamente dependiendo del objetivo. Dentro de los carbohidratos simples son aquellos que nos dan energía de forma rápida, al toque. Yo siempre doy un ejemplo a mis pacientes que, por ejemplo, yo necesito ir caminando desde el oeste hasta el sur durante 4 horas, tengo que caminar, caminar, caminar. Entonces, si yo agarro y consumo una buena porción de carbohidratos complejos, mi organismo progresivamente me va a ir dando esta energía lenta y tranquila para poder como afrontar ese entrenamiento. Pero si de repente es una exageración, ¿no? Pero si de repente me ataca un perro y yo tengo que salir corriendo a toda velocidad para poder, o sea, para poder evitar que el perro me coma, en este caso es muy importante la incorporación de un carbohidrato simple que me va a dar energía de forma rápida y que a mí me va a permitir poder atravesar o poder encarar ese entrenamiento de una manera más efectiva. Entonces, para aquellos que tuvieron un almuerzo mucho más temprano para un entrenamiento de fuerza que va a tener después a la tarde, es buena la incorporación en una merienda, por ejemplo, de fruta de yogur, por ejemplo, alguna granola, algunas pasas, al agregar miel en alguna preparación, que eso me va a dar una energía mucho más rápida y efectiva. Y después tenemos los carbohidratos refinados, que en general van a generar un impacto negativo sobre la glucemia, por ejemplo, porque es el que me va a generar los desequilibrios de aumenta la glucemia, baja la glucemia, aumenta porque la insulina se vuelve como hiperreactiva a esas subidas y esas bajadas. No tienen fibra, entonces salvo que yo le agregue a una preparación, va a hacer que mi organismo se meta en una montaña rusa hasta de ansiedad inclusive, porque cuando nosotros consumimos un carbohidrato refinado o algo muy rico en azúcar, nuestra glucosa en sangre, que es el azúcar en la sangre, va a aumentar de una manera brusca y por ende la insulina, que es quien la recoge y la guarda, va a aumentar también de una manera fuerte y la va a bajar de un bajón bastante significativo. Cuando pasa eso, aún es cuando de repente termina de comer, pasa un rato y empieza con ganas de picotear, por ejemplo, o ganas de comer algo dulce o volver a comer, y se generan esos picos que no son favorables. Por eso es importante siempre tratar de elegir carbohidratos simples, carbohidratos complejos, de alimentos de calidad, que no pasen en el ultraprocesado o que no estén hechos con harina refinada, porque justamente van a generar un efecto totalmente opuesto. A mí el carbohidrato complejo con fibra, junto a proteína, junto a vegetales, me va a dar una saciedad y va a hacer que esa glucosa aumente de una manera mucho más progresiva y lenta, brindándome a mí una energía a largo plazo y permitiendo que yo pueda pasar varias horas sin necesidad de picotear o de comer porque lo tengo mucho más regulado. Bueno, volviendo un poco a la generalidad sobre qué es la selectividad alimentaria, pasa mucho en la infancia, en los niños y en los preadolescentes que de repente ayer me comían ciertos alimentos que ahora no comen.
y es totalmente normal y parte de su desarrollo y parte de la necesidad como de oposición. En estos casos, generalmente esto se produce en rechazo por ciertos alimentos. De repente me gustaba una textura que ahora no me gusta, entonces en vez de comer ensaladas crudas, prefiero el puré o todo lo que sea cocido, pisado, procesado. Está muy vinculado al entorno, a la ansiedad, a la necesidad de oposición. Paciencia en estos casos es totalmente normal y es parte del crecimiento de los chicos, pero ahí es donde los padres entran en un rol fundamental en esto de no dejarse llevar por esa oposición y buscar esa practicidad de decir, bueno, listo, no me come más ensalada, a partir de ahora no la pongo más en la mesa, o sea, tratar de empezar a buscar un poco más de firmeza en esos casos y poder contribuir a ciertas estrategias que nos van a ayudar a que esa selectividad dure un determinado tiempo y después volvamos a lo que éramos antes, ¿no? Con esto. Por ejemplo, cómo abordarle distintas recomendaciones. Primero la presentación del plato, siempre mientras más simple, mejor. No tanto revuelto con cosa que el budín, que mezclado con la cebolla escondido, con la carne procesada, siempre mientras más simple, mejor. Si antes comía un vegetal que de repente no lo consume más, y bueno, en la mesa seguirá estando y seguirá siendo esa guarnición, y por ahí se puede acompañar con algo que yo vea que sí tiene aceptación, entonces ir buscando como que nunca se deje de lado o se tome esa determinación como que directamente ya no lo come más, sino tratar de ir vinculándolo, incorporándolo en la preparación de los alimentos, tratando de destinarle tiempo a esa planificación y buscando que siempre esté presente, que sea atractiva. Si por ahí no les gustan mucho los olores, por ahí no les gusta alguna textura en particular, y bueno, empezar a buscar estrategias por otro lado, buscar comida por ahí más fría, que no implique tanta cocción y que con eso la generación de olor pueda ser como una resistencia. Tratar de esto, como decía recién, de cocinar, de por ahí decir, bueno, ponemos un día determinado en el que vos puedas elegir qué querés comer y lo podemos acompañar con esto, flexibilicemos acá, pero focalicémonos más acá. Entonces ir buscando de alguna manera la forma en que él forme parte de esa planificación y esa organización y de esa forma incluir de nuevo ese alimento que se abandonó. Y la cuestión de flexibilidad y capacidad de negociación. Ni tampoco vamos a decir no te levantas de la mesa hasta que este plato no esté terminado, sino buscar un criterio, una coherencia para tratar de negociar este punto y como decía recién, comemos esto, si no comemos esto, bueno, listo, busquemos por ahí la vía por otro lado, te permito que comamos esto al mediodía, pero ya a la noche lo incorporamos. Buscar por ahí en esto de no premio castigo, bueno, de repente no vas a comer nunca más tal cosa. En esto es muy importante el entorno y el acompañamiento familiar. Si hay un paciente que por alguna patología y ciertos alimentos que no pueden incorporar, por ahí buscar también que la familia acompañe en ese proceso y que no esté al lado comiendo lo que en otro no debe, ¿no? Sino siempre los niños y los adolescentes copian mucho lo que hace el padre, la madre, los hermanos, y no solo es una teoría, sino también el acompañamiento. Hay otra cuestión acá también que está bastante actualizada, que es el colegio, la casa, el entorno y las estrategias. Para poder llevar una vida saludable no es solo alimentación saludable, implican un montón de otras cosas que van de la mano y que son necesarias. Reglas consistentes. En casa, stock saludable, trato de no tener ultraprocesados, trato de no tener snacks, si lo que yo busco es que mi hijo no las consuma dentro de mi casa. Que mi casa siempre sea un lugar seguro en el que ante la necesidad o ante una ansiedad determinada por algún motivo en particular se pueda buscar una práctica que no implique el consumo de un alimento determinado. Poder buscar también que haya organización, que haya planificación. Si durante la semana hay mucha jornada laboral por parte de los padres, por ejemplo, y esto hace que el adolescente se tenga que resolver solo, bueno, por ahí armar un esquema, una organización en cuanto al almuerzo, en cuanto a la cena, lo que se cena, la proteína de la cena se usa como almuerzo del día siguiente y se cambia la guarnición. Siempre con organización y planificación es muy difícil errarle, digamos, en la comunicación, ver siempre los distintos estados en los que va atravesando los niños, los adolescentes, las mujeres sobre todo, cuando tienen el empuje puberal, que es a partir de los 11, 12 años, por ahí, siempre empiezan a tener como un desarrollo hormonal más marcado, empiezan a tener un aumento de peso más significativo cuando empieza la menstruación, por ejemplo, y es donde empiezan a ver su figura de mujer un poco más notoria y donde pueden existir como más predisposición o más riesgos de padecer trastornos de conducta alimentaria. Entonces es muy importante la presencia, el acompañamiento, la comunicación, saber si se sienten bien con su cuerpo, si no, cómo está haciendo su alimentación ante situaciones de exámenes en la etapa universitaria, por ejemplo, o en la secundaria misma,
cuando tienen que rendir por ahí se ponen muy nerviosos y hay malas conductas con esto de comer rápido porque tengo que estudiar, me quedo hasta las 3 de la mañana, el otro día me levanto, después sigo, sino buscar como bajar un cambio en esas cosas, siempre acompañando, tratando de que no solo sea esta cuestión de como y me voy, sino de masticar despacio, comer tranquilos, tratar de buscar un entorno saludable a la hora de comer, que no hayan discusiones, que no esté la tele prendida o el celular o la tablet. Buscar también mucho tiempo al aire libre, tratando de que haya mucho contacto con la naturaleza. Los niños y los adolescentes, porque o sea, a medida que van creciendo empiezan a existir otros factores ambientales que por ahí lo complican, pero son los más fieles al ritmo circadiano. A medida que baja el sol, nuestro organismo empieza a liberar melatonina, que es la hormona que estimula el sueño, y si yo estoy con toda la casa prendida, la tele, el celular y demás, hace que eso se bloquee o se minimice porque es como si estuviese de día. Y es donde progresivamente empezamos a tener un desfasaje en las liberaciones hormonales que estimulan el estrés, el sueño y el bienestar. Entonces empezamos a dormir mal, empiezo a tener mala digestión, ceno muy tarde, mi organismo durante la noche en vez de reparar y detoxificar está metabolizando, entonces me levanto cansado, con retención de líquido. Entonces es muy importante evitar que si bien es normal en la etapa de la adolescencia, que por ahí también durante los fines de semana salen, se acuestan más tarde, bueno, tratar de buscar un esquema un poco más consistente durante la semana, porque uno no se da cuenta ahora, pero el día de mañana lo van a terminar agradeciendo. Y el stock, que era lo que decían las reglas consistentes, tratar de buscar estoquearse no solo del supermercado, empezar de poco a ir a las dietéticas, a comprar otro tipo de alimentos o materia prima que me permita a mí con 3 ingredientes poder cocinar muchísimas opciones de panqueques, de galletitas, de budines mucho más saludables que no impliquen lo convencional, lo ultraprocesado y lo lleno de azúcar y aceites vegetales que hoy encontramos en el súper. Esto ya hablo un poco más por mí, cuáles son las recomendaciones que para mí son las más importantes que les doy a mis pacientes. Siempre que sea posible, comer en familia, tratar de buscar ese momento que si bien en el colegio no se suele dar, si un niño en su casa aprende a comer acompañado, a masticar despacio, a comer tranquilo y en un ambiente sano, va a lograr que en el colegio pueda suceder lo mismo y que le pueda prestar atención a la porción, a lo que va a comer, que no estén distraídos con otra cosa, sino ir buscando un poco más de conexión entre lo que como, lo que siento en mi boca cuando lo mastico, el sabor, para también contribuir a la saciedad. Generalmente nosotros cuando comemos y masticamos tenemos una tardanza de aproximadamente 15 minutos en el que el estómago envía la señal al cerebro diciendo no comamos más porque estoy satisfecho. Y en ese lapso de tiempo, mientras más rápido yo como, más cantidad voy a poder incorporar. Entonces es importante darle atención a ese momento, buscando la mayor conexión posible en el momento de comer. Lo de los dispositivos electrónicos fue lo que dije recién. También genera mucha ansiedad porque a veces las pantallas, dependiendo del tipo de dibujitos que por ahí ven, generan mucho bruxismo a la noche. Entonces todas esas cosas terminan generando problemas en los dientes, que después tengan hipersensibilidad, que duerman con la boca abierta, que duerman estresados, que duerman ansiosos y no es favorable para más adelante. La familia adaptada a las necesidades de todos los miembros. Veo muchos adolescentes con insulinoresistencia, por ejemplo, y cuando por ahí van con sus padres y hablan, el padre almuerza con coca, por ejemplo, o almuerza o comen chocolate después de comer, y claramente el niño está padeciendo esa situación que probablemente implica una medicación y que no pueda comer lo mismo que el resto. Entonces, esto del acompañamiento es clave y fundamental para lograr el éxito en el tratamiento del niño. Registrar el momento, que era lo que decía recién, el disfrute, visualizar las porciones, planificar las viandas escolares en conjunto, como también las meriendas. ¿Qué tenés ganas de merendar mañana? ¿Qué te gustaría? Mirá, preparé esto para almorzar. Ay, pero no me gusta. Bueno, veamos la forma de que sí te guste, qué podemos agregar, qué podemos sacar, tratando de buscar participación y que no sea una imposición, sin que tampoco define el niño, digamos, sino buscar un equilibrio y una coherencia ahí. Mantener una correcta hidratación, eso es fundamental también. A veces uno cree que tiene hambre y a veces es sed. Y por ahí decir, bueno, hay que tomar 2,5 litros. Bueno, hay algunas actualizaciones con respecto a eso, que dependiendo del peso corporal del niño o del adulto, si lo multiplicamos por 40 sale los mililitros que deberíamos incorporar. Entonces, siempre tratar de fomentar el consumo de agua. Por ahí está muy presente la gaseosa, las aguas saborizadas, y lo toman como, bueno, sí, está ahí y es parte de la reunión social. Está buenísimo que puede estar como parte de una flexibilidad o de una situación esporádica,
pero es muy importante que se garanticen de que al menos todos los días, mínimo 4, 5, 6 vasos de agua al día haya, sobre todo para los que hacen deporte, que sea antes de almorzar, después de las comidas, no por ahí tanto durante, porque a veces eso genera mucha congestión del estómago, generando una saciedad precoz y haciendo que el plato a veces no se termine y al rato uno viene con hambre de nuevo. Entonces, no necesariamente uno tiene que tomar agua junto con la comida para empujar. Justamente la idea es masticar despacio, que la saliva cumpla su función, que genere el bolo alimenticio, trago, sigo comiendo sin ningún tipo de necesidad de estar tomando mucha cantidad de agua durante las comidas. Em, Buscar una temperatura templada. Muchos pacientes que también suelen tener acidez o gastritis, se recomienda eso y por ahí no acostarse inmediatamente después de comer, sino tratar de mantener una posición semisentado después de las comidas que ayude a digerir. Comunicación con los colegios. A veces se dispone de muy poco tiempo para comer en el colegio y es muy importante que ese tiempo esté. Ahí tiene que estar y tienen que haber charlas sobre alimentación saludable y ver que los chicos mastiquen, que no tengan riesgos de atragantamiento, por ejemplo, que es muy común. Por ahí se llevan alimentos cortados muy grandes, no les cortan y ellos se tienen que cortar solos. Entonces, ver cómo es el ámbito en el colegio para comer, para uno también estar tranquilo, ¿no? Tratar de cenar temprano, mantener rutinas saludables, que era un poco lo que decía antes, em, no como a cualquier hora. Si bien es muy importante que cada niño pueda tener una relación directa con su propio organismo en esto de decir, che, en este momento tengo hambre y estoy satisfecho y no quiero comer, y es muy importante respetarlo, sí mantener un cierto esquema durante el día que justamente permita una cena temprana, tener tiempo para digerir sin necesidad de estar comiendo después de hora, acostarme liviano, poder pasar con un proceso digestivo de mejor calidad. Lograr un buen manejo del estrés, del sueño. A esto voy con esto de que por ahí los niños se van a dormir y uno se queda viendo la tele y lo manda a dormir, el otro se queda. Entonces, buscar esto de que sea una buena higiene de sueño y la flexibilidad, evitar las dietas restrictivas ni extremas. De repente no puedes comer nunca más esto porque después no, sino tratar de buscar cierta flexibilidad y algunos días puntuales para que cada uno pueda tener como un gusto particular sin llegar ni a un extremo ni al otro. Bueno, ¿cómo armar los platos? Como llevando un poco a la práctica todo lo que se habló antes, tenemos distintas opciones. Por ahí en la etapa más de la infancia y de la preadolescencia se busca más que el aporte de proteínas sea más visto como un buen aporte de hierro, porque es donde hay mayores picos de crecimiento, pegan mayor el estirón y es donde por ahí empiezan a haber más deficiencias. Pero básicamente y en línea general, el plato se divide en tres. Medio plato de vegetales, preferentemente cocidos, perdón, crudos, aunque cocidos también puede ser, un cuarto de plato de proteína y un cuarto de plato de carbohidratos de buena calidad. Puede ser variable totalmente porque va a depender mucho de cada caso en particular. Chicos que juegan o tienen una demanda energética muy grande serán porciones diferentes. Niños que tienen un plan por ahí de mantener un peso lo más estable posible para que el mismo crecimiento genere estabilidad y no aumentos progresivos de peso que terminen generando un sobrepeso o una obesidad, dependiendo del caso, la variación del plato va a ser diferente. Niños que necesitan aumentar de peso porque por ahí tuvieron, bueno, por ahí tiene que ver mucho con antecedentes y demás, pero por ahí que necesitan aumentar, el volumen será más reducido y más calórico. Pero bueno, el plato en línea general se divide así. A esto se le suma una porción de grasa que no se ve, que es la que generalmente uno utiliza para condimentar una ensalada, por ejemplo, con aceite de oliva o agregando palta o agregando alguna semilla o agregando algún marisco a las ensaladas, que van a ayudar a terminar de completar el plato y que genere cada nutriente la función específica que tiene que cumplir. Bueno, acá armé 14 opciones de viandas que, bueno, no las voy a leer a todas porque me parece medio tedioso, pero pongo un poco en ejemplo las imágenes que estaban recién en alimentos que se pueden transportar fácilmente en una lanchera con geles para mantener el frío, a veces para comerlo así o para calentarlos, por ejemplo, donde tenemos mucha presencia del huevo, que es lo más práctico del mundo para llevar a cualquier lugar. A veces hasta lo llevan con la cáscara para evitar que se, viste, que toque los otros alimentos o que contamine el olor y demás. Utilizar mucho el arroz integral, por ejemplo, las lentejas, los garbanzos, que son súper adaptables y generan mucho aporte de energía. El atún, si por ahí al principio no les gusta mucho el pescado, el atún es una buena combinación porque también tiene un buen aporte de proteína. Las papas, las batatas, el choclo dan muchísima energía.
A veces para flexibilizar algunas empanadas, pero por ahí esas empanadas, que no es lo que más me gusta, lo acompaño con algunos vegetales crudos, por ejemplo, dentro de los que le puede gustar, bien condimentados, que tenga un poco de palta, que puedan tener cubos de queso, aceitunas descarozadas, son alimentos que generan mucha saciedad. El jamón cocido, el queso, algún poco de jamón crudo también, mucho mejor. Y siempre por ahí buscar alguna fruta que pueda acompañar esa ingesta ahí inmediatamente después de comer es una buena alternativa para culminar con la ingesta y que eso ya termine generando una saciedad que me permita terminar con la jornada escolar y después seguir a lo que sigue. Dentro de las opciones de meriendas, por ahí es un poquito más complejo, pero porque no salimos de o las galletitas dulces o de los turrones o de alguna fruta y nos quedamos ahí boyando sin saber por ahí qué otras opciones incorporar. Hoy por hoy tenemos un montón de variedades de, por ejemplo, harinas alternativas que uno puede comprar en una dietética que no implican tanta elaboración con avena, harina de almendras, harina de garbanzos, harina de coco, el coco rallado, bueno, con huevo, con frutas pisaditas, con pasas de uva, de arándanos, ciruelas disecadas, por ejemplo, hacer una granola y hacer barras de cereales en la casa, panqueques con banana, con chips de chocolate, son opciones súper energéticas que pueden generar mucho rendimiento, mucha saciedad que se pueden guardar en freezer, se van sacando progresivamente, entonces uno va flexibilizando y buscando y deja capaz el viernes para algo libre. Y partimos siempre de la misma materia prima. Con avena podemos hacer budines, podemos hacer galletitas, se pueden hacer panqueques, la proceso y hago un pan acompañado con otra harina, por ejemplo. Las frutas, los frutos secos dan muchísima energía. Está liberada también de forma rápida, por ahí previo al entrenamiento, los días que se tienen en educación física, son opciones que van a ir muy bien. Bueno, dentro de los consejos nutricionales que un poco estaban planteados antes también, esto de masticar tranquilos, lo reitero porque es impresionante la velocidad con la que comen los chicos. Algunos son deambulantes, por ahí van, como me bajo, voy a hacer una cosa, vuelvo, como. Tratar de buscar registrar el momento de comer, respetar los momentos de hambre y saciedad. Hay niños, por ahí más adolescentes, que a la mañana se levantan, se quieren ir al colegio y no tienen ganas de desayunar. Entonces, por ahí, mientras yo me garantice que sus ingestas posteriores sean de buena calidad, se puede permitir. Si un niño de repente no desayuna y se siente mal, siente que no tiene buen rendimiento, está con sueño todo el día, come mal, tiene todas las actividades, bueno, ahí hay cuestiones para rever en cada caso en particular, pero sí es importante poder identificar si está satisfecho y no quiere terminar el plato porque sinceramente no tiene más hambre y bueno, respetarlo y lo mismo cuando por ahí existe más apetito. No hay que perder de vista que son etapas donde hay muchos requerimientos energéticos y por ahí uno se sorprende de la cantidad que come uno, pero es porque justamente necesita solventar todo ese gasto de energía que tienen por el solo hecho de estar creciendo, ¿no? Tratar de comer lo más variado posible, cocciones al horno, a la plancha, hervidos, al vapor, asados, algún frito de vez en cuando. O sea, son cosas que no hacen mal siempre y cuando se hagan con coherencia y con buena combinación. Flexibilizarlo, dije 80 veces más o menos. Tratar de ofrecer también alimentos ricos en omega 3, las sardinas, las anchoas, el atún, las aceitunas, los mariscos. Buscar que sean opciones de fácil aceptación y que no sea el bicho raro de la cocina o de la casa, que generalmente es lo que menos consumimos, o que lo que no me guste a mí no implique que a él tampoco le guste, sino tratar de ofrecerlo en la mesa, aunque para mí no sea rico, para el otro puede ser súper rico y súper nutritivo y adaptable a cualquier ingesta. Tratar de buscar, bueno, lo de mantenerse hidratados también, no solo es tomar agua, es tratar de tomar un buen aporte de agua, pero que tenga sodio, potasio y magnesio. Sin esos tres minerales bien incorporados, digamos, no vamos a tener una correcta hidratación. Entonces es muy importante que también el agua pueda ser mineral, por ahí de bidón, que podamos tener agua de mar y poder diluirla con agua, y que no sea solo un agua así sin más, sin tener un registro sobre eso. Procurar el ambiente tranquilo, de esto de no comer apurado, parado, discutiendo con el celular mientras yo como, le estoy dando de comer, tratar de bajar un cambio y siempre darle el tiempo a las comidas como era hace muchos años atrás, poder buscar que el momento sea exactamente igual que ahora, cenar lo más temprano posible, eso ya lo dije también, mantener la buena exposición al sol, una buena exposición es el 15% del cuerpo, con eso es suficiente, no con protector, no frente, con un vidrio, por ejemplo, al frente, sino tratar de estar expuesto en un horario seguro, por supuesto, sin protección. Sobre todo en invierno, que es donde menos exposición tenemos por el frío, tratar de dar actividades al aire libre donde puedan estar expuestos.
mantener un entorno saludable que ayude a los logros de los objetivos y no que lo entorpezcan, ver cómo son los compañeros, los amigos con respecto a la alimentación, si hacen chistes con el cuerpo, si no hacen chistes con el cuerpo, son cosas que en determinadas edades son muy complejas y que generan muchos trastornos de conducta alimentaria que a veces uno no lo ve y después se terminan viendo cuando ya son excesivamente notorios. No hablar de cuerpos, que era lo que estaba diciendo recién, cuestiones estéticas frente a los niños, no estar mirándose al espejo y quejándose de alguna cuestión cuando por ahí ellos están escuchando, están viendo, porque todo eso va a determinar después las conductas futuras y los posibles buenos o malos hábitos a largo plazo. Leo algunas consultas de las más frecuentes que me suelen hacer en el consultorio. Bueno, la de obligo a mi hijo a desayunar antes de ir a la escuela, ya les di la respuesta. Siempre y cuando la alimentación sea completa, le aporte todo lo que tenga que aportar, lo vea sano, con energía, que duerme bien. Si hay algún momento en el que no tiene hambre y bueno, en ese momento no comerá, después lo cubrirá de alguna manera con alguna de las preparaciones que yo sepa que estamos haciendo y que están controladas. ¿Cómo hago para que incorpore verduras, por ejemplo? Antes las consumía y ahora no, ofreciéndolas siempre. O sea, no hay negociación en esas cosas. No me gusta la lechuga, no me gustan las hojas verdes. Bueno, probemos con zanahoria, probemos con tomate, probemos con apio, con pepino. Por ahí hay verduras que uno siempre es como que busca la monotonía, lo más práctico, lo que más dure la heladera, pero por ahí tratar de empezar a buscar distintas alternativas hace que empiecen a haber combinaciones diferentes y cada verdura o cada fruta es como que va aportando distintas cosas, completando el plato. Entonces, tratar de que siempre esté en la mesa, tratar de no esto de validar, de decir, bueno, listo, no la quiere más, listo, no la ofrezco más, sino siempre que esté, que la mire, porque tarde o temprano después lo vuelven a incorporar, salvo que ya sea como muy determinante esa intolerancia o ese disgusto a comer determinados alimentos. Mis hijos, muchos dicen los amigos le llevan galletitas de dulce y él queda como un ridículo porque le estoy llevando tomatitos cherry y bastones de zanahoria. Bueno, eso es una cuestión muy social y a la que hay que tratar como de romper también un poco ahí el esquema, no dando por hecho de que por los otros lo lleven, yo también lo llevaré, sino tratar de promover esto de la alimentación saludable porque muchas veces los niños terminan copiando al que hace algo diferente. Entonces tratar de promover que haya alimentación saludable en las escuelas y en las viandas y en las meriendas y en todos lados, ¿no? Si se le puede dar proteínas en polvo, tipo suplementación, eso va a depender mucho de cada caso en particular. Hay muchos casos de chicos que van al gimnasio porque están entrenando para rugby, por ejemplo, para fútbol y escuchan que el amigo está tomando suplemento, entonces ya lo quieren incorporar y empiezan a preguntar de marcas y empiezan a preguntar dosis. Y ahí es donde voy a que hay que individualizar cada caso. Cada niño va a tener una demanda diferente, va a tener un tipo de deporte diferente, una composición distinta, antecedentes familiares diferentes. Entonces, no hay que generalizar o que todas las suplementaciones son buenas. O sea, sí son buenas, pero siempre y cuando un análisis de laboratorio lo indique o el médico de cabecera y no por una cuestión del que el que me dijo y lo tengo que hacer. Va para la creatina y va para un montón de suplementos que suelen tomar los niños, ¿no? Después está mucho de la madre en esto de decir yo era chica y comía de todo y nunca me pasó nada y por qué tengo que ser tan estructurado con ello. Y bueno, antes no había una variedad de alimentos que hay ahora o de productos que hay ahora. Entonces, tal vez antes había un montón de diagnósticos que no estaban a la vista, por ahí antes había cosas que no se tenían en cuenta y hoy sí. Entonces, habría que aprovechar un poco más las opciones que tenemos para poder incorporar nuevos alimentos, tratando de no hacer el modelo que yo tenía antes, sino tratar de ajustarme a las nuevas normativas, buscando que mi hijo coma lo más sano posible. ¿Cómo resuelvo las ingestas del día sin que mi hijo se encuentre, cuando mi hijo se encuentra fuera todo el día? Bueno, acá es clave la planificación, esto de tener stock. Si un día hago galletitas, siempre me hago de más para que queden en el freezer y que sea lo que se va a llevar al otro día. Otro día hice un budín, corté rebanadas y de ahí lo acompaño con una fruta. Los frutos secos, por ahí con poquita cantidad, uno necesita como comer un poco más, pero a veces acompañado con otros alimentos va a generar mucha permanencia gástrica, generando una buena saciedad y evitando tener que hacer un lío con las ingestas y con las, o sea, volverse loco, sino tratar de tener esto en el stock para poder ofrecerlo todos los días. ¿Cuántas comidas ideales son para que hagan un niño en el día? Va a depender de cada niño en particular. En línea general, se estima que con 4 comidas diarias es suficiente para aportar todo lo que necesita, pero depende mucho de cada caso en particular y del tipo de actividad que tenga el niño. Siempre está bueno tener una buena dosis de energía, de proteínas, de vegetales para afrontar el día, para toda la jornada escolar.
pero a veces hay que ser realistas y a veces no se está en la casa, a veces se dispone de poco tiempo. Entonces, en función de eso, iremos viendo cómo ir reforzando las ingestas que se hagan. Hay chicos que hacen 2 comidas al día, hay otros que hacen 3 y a veces cuesta mucho cubrir esos requerimientos. Entonces, ante esas situaciones de mucha complejidad de organización en la casa, sugiero que hagan consultas porque a veces con pocas opciones se pueden hacer cosas muy buenas y con mucho potencial en lo nutritivo y en la saciedad. Es necesario leer la tabla nutricional de los alimentos y tampoco con cada cosa que uno compre va a estar 3 horas viendo cada producto, pero sí en los ultraprocesados, por ahí sí hay que ver. Si yo me voy a comprar un paquete de galletitas que dice galletitas de avena porque considero que para él es saludable, y bueno, mínimamente darlo vuelta y ver de qué está compuesto ese alimento, cuáles son los ingredientes que tiene. Generalmente los ingredientes se ponen a nivel decreciente, lo que más tiene y lo que menos. Si me estoy comprando un producto y su primer ingrediente es azúcar, claramente no es un alimento. Lo mismo si me compro unas galletitas de avena y su principal ingrediente es harina leudante, prácticamente avena tiene poco. Entonces es muy importante hacer un análisis y ver si realmente lo que yo estoy comprando es lo que me está diciendo el paquete al frente. Siempre aconsejo dar la vuelta y leer los ingredientes, que es lo más práctico para poder guiarse. Y con las gaseosas, las aguas saborizadas, ¿cuánta agua debe tomar? Bueno, vamos a lo mismo. La flexibilidad es parte de una buena nutrición y es parte de que el niño también se sienta libre de poder comer lo que quiere en algún momento en particular. Pero justamente lo que tendríamos que tratar es que sea esa la flexibilidad de la cuestión esporádica y puntual y no que en el día a día uno incorpore ciertas galletitas o ciertos productos y que sean los días puntuales o excepcionales cuando uno come de manera saludable, sino poder revertirlo. Las gaseosas, las aguas saborizadas generan picos glucémicos muy altos, no siendo aconsejable para consumo diario, sobre todo por ahí hasta incluso el acero que tienen muchos edulcorantes, pueden generar gastritis y problemas a largo plazo que no son aconsejables para un consumo frecuente, ¿no? Suelen tener bastante cafeína, no es aconsejable el consumo frecuente. Y ahí anoté algunos lugares que yo siempre elijo para comprarle cosas a los chicos, por ahí cuando uno no dispone de tiempo, si bien lo ideal es adquirir, como decía recién, algunas cosas en el súper, y muchas otras tantas en la dietética. Hay algunos lugares como estos que te venden justamente la galletita, el budín, el alfajor de maicena, pero hecho con avena y con un tipo como con distintos ingredientes que ya lo convierten en un alimento más real, sin tanto contenido en esto de los aditivos, los colorantes, los edulcorantes artificiales, que duran seguramente menos tiempo, porque al ser tan naturales pasan 2, 3 días y ya no lo puedo comer más, pero que por lo menos uno pueda también ayudarse por ese lado y que no todo implique decir, che, toda la responsabilidad recae sobre mí, me tengo que poner a cocinar mañana, sino poder tener también otros lugares que hacen cosas caseras que no pasan por el súper y donde podemos incorporar y tener para tener stock en casa. Bueno, eso es todo. Me hablé todo. Sí. Bueno, no sé si alguien... ¿Nada? ¿Qué? Yo les voy a pasar las diapositivas, quédense tranquilos. Bien. Bueno, Bueno, si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias. Allá hay en el Zoom, ¿hay una pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, por tu charla. La verdad que muy buena. Y bueno, los invito el próximo miércoles, va a dar la doctora Paula Liota una charla de hormonas y premenopausia, perimenopausia, menopausia, así que va a estar muy linda. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas.